Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Se viven días calientes en lo político, en lo económico, no porque el dólar sea la temperatura, pero es un dato a tener en cuenta. Hoy superó los 14 pesos. Alguien conocido en la radio mandó un tuit con, yo diría, una tarjeta de invitación tragicómica, ¿no? Decía, te invito a mi fiesta de 15 años, a mi fiestita de 15. Firmado Dólar Blue. En los próximos días mi fiesta de 15. Insisto, no digo porque sea un dato absolutamente trascendente de la política, pero vale la pena tenerlo y vamos a hablar con nuestros entrevistados de eso y de muchísimos temas más. Les recomiendo que no se vaya. En el primer bloque vamos a conversar con Martín Lustó. Martín, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Ya está con nosotros el Momo Venegas, como le va el titular de los peones rurales, y básicamente vamos a hablar del paro, de este paro que se viene en principio con una gran cantidad de adhesiones de parte de distintos gremios, pero con una noticia complicada, yo diría, vamos a ver qué opina él, con la no adhesión de parte de la Unión Tranviarios Automotores, es decir, que hasta ahora, el jueves, va a haber colectivos al revés de lo que fue el último paro. Pero déjeme que presente, que salude a mis columnistas y además con cada uno de los temas que cada uno va a desarrollar. Carlitos González Prieto, muy buenas noches. Bueno, el cierre de las exportaciones, la leche, la carne, toda esta discusión que hay, por supuesto que va a estar en nuestro columnista de Agropolítica, José Antonio Díaz, encantado, muy buenas noches. José habla de un paso hacia la crisis, que es como si estuviese parado en la cornisa o estuviese parado en un precipicio y siguen dando pasos hacia adelante en el gobierno. Y Diego Leuco va a hablar, buenas noches Diego, buenas noches, sobre una que no se conoce tanto de Amado Vudú, pero una nueva complicación del vicepresidente de la Nación con la justicia. Desde el punto de vista editorial, déjeme que le diga en dónde estoy parado. Le hemos puesto de título esta columna, Cristina no se deja ayudar. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos días hubo expresiones, yo diría multipartidarias, multisectoriales, de distintos sectores de la vida política argentina, todos absolutamente críticos de Cristina. Cosas fuertes se han dicho, cosas fuertes. Por supuesto, la más dura, la más castigadora fue la doctora Elisa Carrió, que habló de autogolpe, de que Cristina está jugando al autogolpe, palabra tremenda si las hay, que nos quiere meter en una guerra con los buitres, que va a hacer una denuncia ante la Organización de Estados Americanos y ante la ONU. Elisa Carrió, claro, a lo mejor usted dice, bueno, es tal vez exagerada la doctora Carrió o a lo mejor apocalíptica, pero muchas veces ha ido anticipando algunas de las movidas que se van generando. Jorge Fontevecchia, que no es demasiado apocalíptico que digamos, es menos crítico que Elisa Carrió y sin embargo ha dicho este domingo, Argentina está al borde del colapso. Y jugó con aquel concepto de La Baña, ¿se acuerda del Rodrigazo en cuotas? Dijo que se viene un 2002 en cuotas en la Argentina, porque obviamente hay varias bombas encendidas y varios indicadores que en el 2015 tal vez exploten antes del 2015. Por lo menos así lo ha dicho, todos refiriéndose a que el gobierno no resuelve ninguno de los problemas. A veces ya da la sensación que ni siquiera busca soluciones, ¿no? Hay alguien que es más moderado por su propia condición de técnico, de economista, que fue uno de los hombres encargados de la renegociación de la deuda. Guillermo Nielsen también me llamó la atención. Dijo que se trata de una reestructuración suicida y que hay una política de tierra arrasada porque quieren defaultear toda la deuda. Eso lo dijo Guillermo Nielsen. Arturo Acevedo de Asindar es un hombre al que casi no se le conoce la voz. Un empresario que perfil bajísimo. Sin embargo, también este fin de semana dijo que el gobierno iba a dejar todas herencias malas, que iba a costar mucho tiempo revertir todo lo que se perdía en esta década. Cuando la periodista le preguntó, bueno, ¿alguna buena? Me cuesta ubicar alguna herencia buena que deje este gobierno. Insisto, un hombre que no anda tirando fuegos artificiales con sus declaraciones, de muy bajo perfil, y sin embargo lo planteó. El propio Gerardo Martín, estoy pasando de los más críticos a los menos críticos. Gerardo Martín es un hombre de Cristina. Cristina, él le hace siempre saludo 1, saludo 2. Sin embargo, ha dicho que en el gremio que conduce en la construcción ya hubo 20.000 despidos y además planteó que le gustaría volver a la época de la estabilidad política y económica que era en la época de Néstor Kirchner. Tal vez todavía esté escuchando los gritos de Cristina, Gerardo Martínez. Gustavo Marangoni, más cerca de Cristina todavía, es uno de los principales operadores de Daniel Scioli. ¿Qué dijo Gustavo Marangoni? Que la inflación es muy alta
y que la democracia como sistema político tiene una base liberal. ¿Para qué? Las cosas que le dijeron, sobre todo el revolucionario enriquecido súbitamente de Julio De Vido. Le dijo que la palabra liberal está asociada en la Argentina a la entrega. Marangoni habló de liberal, de sistema político liberal, no del neoliberalismo ni del liberalismo del punto de vista económico. Pero así todo le dieron, y los intendentes que responden a Julio De Vido, los octubres, pidieron que Gustavo Marangoni renunciara a su cargo en el Banco Provincia. ¿Lo habrá dicho a título propio, a título personal, o habrá sido una expresión de lo que piensa el gobernador Daniel Osvaldo Scioli? El propio Hugo Moyano, obviamente, hablando del paro, dijo que le veía a la presidenta desorientada, confundida. Pepe Num fue más de 5 años el secretario de Cultura del kirchnerismo. Bueno, un poquito irónico, dijo que la presidenta debería donar algunos pesos de su fortuna a aquellos pobres que se han empobrecido precisamente durante estos últimos 10 años. Y la reflexión que le hago es la siguiente. Hay un ministro del gobierno de Cristina que anda pidiéndole a los periodistas y a la oposición, ayuden a Cristina, ayuden a que terminemos con éxito, que lleguemos con éxito al 2015. El propio Papa Francisco también pide permanentemente que se ayude a la presidenta. Y este me parece que es el principal problema que tenemos, ¿no? Nadie puede ayudar al que no se deja ayudar. ¿Cómo uno va a ayudar a la presidenta si la presidenta dice, este es el mejor gobierno de toda la historia, yo soy un estadista y no me reconocen? ¿Cómo ayudar a alguien que no quiere, que dice que no necesita ningún tipo de ayuda? Ese es el principal problema que tenemos. La presidenta está convencida que todo lo que hace, lo hace bien, y quien está convencido de eso no acepta ni siquiera una mínima sugerencia. Le doy mi palabra, ya venimos. Bueno, buenas noches nuevamente y gracias por estar aquí. Martín Lustó, ya está con nosotros el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Buenas noches, gobernador. Enseguida nos vamos a estar conversando también. No por un tema de importancia, pero sí por cronología periodística, el tema de hoy y mañana en la tapa de los diarios también va a hablar del dólar arriba de los 14 pesos. ¿Qué lectura hace? ¿Qué significa? ¿Qué está midiendo eso de lo que está pasando en la sociedad, Lustó? El tema del dólar arriba de los 14 pesos. A ver, el dólar es una suerte de termómetro muy imperfecto de la fiebre que los argentinos pensamos que la economía tiene. Hemos tenido un montón de crisis durante el pasado y la manera en que la gente encuentra para preservar el valor de su moneda cada vez que ve un pozo que tiene que saltar, es decir, la garrocha que la gente encuentra para agarrar lo que puede consumir hoy y poder consumir un valor parecido a mañana es comprar dólares. Cuando el dólar sube de 12 a 15, ¿la economía empeoró tanto? No. Es decir, es un termómetro imperfecto, yo siempre digo que es como un termómetro que está muy cerca de la luz. No me dice la temperatura exacta, pero la gente mira eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la gente se torna intranquila con respecto a determinadas cuestiones, particularmente las cuestiones económicas, va y compra el dólar donde lo puede comprar. ¿Dónde es que lo puede comprar? En el mercado ilegal. Entonces, sobrereacciona al mercado ilegal. Lo que nos dice eso inmediatamente es la gente está intranquila. Claro. Y la gente está intranquila con razón. Y después tiene consecuencias posteriores, ¿no? Porque una vez que lo que uno tiene es un dólar blue que sube muy rápido, además de retroalimentarse la intranquilidad, empiezan todos los mecanismos que tienen lugar cuando uno tiene una brecha muy grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que es toda la gente tratando de hacerse del dólar oficial, ya sea postergando la liquidación de exportaciones, entonces quiere un dólar más alto a futuro y no lo liquida hoy, adelantando el pago de importaciones, adelantando el pago de deuda externa, o demorando el ingreso de capitales al país, que es lo que ya vivimos en enero. Es decir, cuando existe una brecha muy grande, hay un montón de mecanismos que la gente trata de decir, bueno, ¿cómo hago para hacerme del dólar este barato que es el oficial? Recordemos que a fin de año pasado la gente compraba el que podía, autos importados, claro, compras por internet, vacaciones en el exterior. Bueno, es una manera de comprar dólares baratos cuando la gente ve que en realidad el dólar de hoy oficial no refleja el precio que el ciudadano piensa que el dólar podría tener por la incertidumbre. Interesante plantearlo así, síntoma de la intranquilidad de la sociedad. Ahora, no sé, por ahí una percepción mía, yo no lo veo intranquilo a Kicillof, ni lo veo el gobierno preocupado no solo por el dólar, por un montón de variables que se le han disparado y que parece, recién yo lo decía, no solo que no les preocupa, sino que tal vez no dan la sensación que estén buscando soluciones más o menos reales a los temas. Yo te diría más, yo te diría que veo al gobierno
A mí me gusta mucho el tenis, porque lo jugué mucho, jugando mucho al límite, a los flejes. Claro. Entonces, veo que toma una iniciativa con respecto a la deuda, que creo que va a complicar más las cosas en lugar de resolverlas. Toma decisiones con respecto a una ley de abastecimiento, que creo que no es la mejor manera de resolver el problema. En su momento, la presidenta amenazó con que iba a aplicar la ley antiterrorista a una imprenta, que imprime revistas. ¿No? Nos puede gustar más o menos cómo la manejan, pero imprime revistas, la ley antiterrorista. Después se desdijo. Claro. Me parece llamativo, me costaría encontrar en cualquier país del mundo un presidente que le parezca adecuado definirse como a mi izquierda hasta la pared. Claro. Porque un presidente representa, si uno quiere, al centro, al votante medio, representa a la mayor cantidad de gente posible. Cuando un presidente dice a mi izquierda hasta la pared, está tomando una posición extrema. Entonces creo que hay un montón de circunstancias en las cuales el gobierno está jugando al límite de la tarjeta roja. Entonces no es que no veo al gobierno intranquilo con la economía, lo veo generando más intranquilidad. Es impresionante. La verdad que cuando uno escucha con atención, son palabras muy fuertes y que, insisto, no veo que haya demasiada reacción. Supongamos que usted hizo un posgrado en el exterior, ¿no es cierto? Sí. ¿En dónde lo hizo? En Londres. En Londres, en la Escuela de Economía de Londres. Supongamos que un compañero de otro país lo viene a visitar. Le pregunta, Martín, ¿cuál es la ideología del gobierno? No me hablé de que esto está bien, esto está mal. ¿Cómo lo caracterizarías ideológicamente al gobierno de Cristina? ¿Usted qué le diría? Yo diría que es un gobierno populista, pero es un gobierno populista no por cómo se autodefine el gobierno como nacional o popular o de acuerdo a Ernesto Laclau. Me parece que es populista porque el populismo, en su definición más taxativa y contundente, es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Y eso es lo que ha hecho el gobierno en casi todas las áreas. Entonces uno puede mirar la deuda como un ejemplo más de lo que son las herencias del populismo, pero miremos cuáles son las herencias de todo el tiempo privilegiar el corto plazo ante la construcción de algo más duradero. Este es un gobierno que tuvo crecimiento muy alto con bajo desempleo. Sí. Y va a dejar el país con el mismo promedio de pobreza que la convertibilidad. Claro. Es un gobierno que tuvo pico de commodities, con flujo de capitales a toda la región latinoamericana desbordante, y es un gobierno que termina con problema de dólares. Es decir, le faltan dólares a pesar de que lo que vende al exterior valió mucho y que tenía capital disponible a mansalva. Es un gobierno que, a pesar de que ha tenido y tiene el mayor gasto histórico de la Argentina, termina con déficit, es decir, tiene recursos superabundantes y termina con un déficit de 4 puntos del PBI. Es un gobierno que tuvo la mayor cantidad de erogaciones en infraestructura y termina sin terminar ninguna ruta, con los trenes que no dan abasto, con ningún puerto, con problemas energéticos. Y es un gobierno que tuvo un default, empezó con un default, reestructuró la deuda y termina en un default. Entonces yo miro, ¿cuál es la construcción de largo plazo de todas esas cosas que fueron haciendo en el medio? Ninguna. Ninguna de las cosas importantes sobrevive. Y eso es porque nos fuimos consumiendo en una suerte de presente continuo, pensando que es sostenible, cosas que tienen que ver con los recursos del futuro, y así lo pagamos. Yo creo que esto es importante para aprender al día siguiente. Es decir, cuando venga el próximo gobierno, en algún momento tenemos que cuestionarnos cómo manejamos los recursos públicos en la Argentina. Si no nos replanteamos ¿para qué tenemos Estado? Porque el Estado en la Argentina es sujeto de eslogan. Entonces, a veces se usa como eufemismo reformar el Estado cuando en realidad se está queriendo achicar el gasto, punto. Y a veces se dice el Estado omnipresente. Pero el Estado omnipresente, si no resuelve problemas, no sirve. Es más, es un inconveniente adicional. Miremos algunas cifras. A mí me enseñaron en física que la fuerza es la masa por la aceleración. Yo tengo un estado elefantiásico que para resolver un problema camina como un caracol, no sirve. Claro. Entonces, subió la cantidad de empleados públicos 24% desde el 2009 hasta la fecha. Quiere decir que me tendrían que brindar 24% más de bienes y servicios públicos, lo tendría que sentir. No está. Hay gasto desbordante por un montón de lados distintos que no llega. Es decir, tenemos un ministro de planificación que no planifica, de infraestructura, que no trabajó sobre una infraestructura y de servicios públicos que no funcionan. ¿Y dónde están las rutas que tendrían que ser todas autopistas? Es decir, la 3, la 5, la 7, la 9, la 14. ¿Dónde? No están. Entonces me parece que hay un momento que nos tenemos que preguntar qué queremos del Estado, qué pretendemos, más allá de que cobre impuestos y gaste. Porque este es un Estado que en realidad increíblemente nos genera más intranquilidad. Y déjame que te dé algunos ejemplos.
vos mirás cuestiones que están relacionadas con el Estado. Entonces digo, a ver, ¿qué tipo de intranquilidad me da el Estado? Primero, funcionarios públicos están asociados al tráfico de efedrina. Sí. El chofer de un gobernador lo encontraron con 20 kilos de cocaína. En el manejo de la deuda hace cualquier cosa menos brindarme tranquilidad de que este tema va a estar resuelto porque era un tema relativamente menor. Me pone cepos por todos lados, me genera inflación, me genera un dólar blue, me genera la disparada del dólar blue. Digo, ¿qué me está resolviendo? ¿Dónde es que me genera más tranquilidad el Estado? Porque los estados y la expansión de los estados nacen para resolver cuestiones y sobre todo para brindar tranquilidad. Este es un Estado que no hace eso. Esta es una discusión para mí la principal que nos debemos dar en algún momento los argentinos. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Para qué? ¿Y cómo vamos a modificar aquellas cosas del Estado que claramente no funcionan? Usted recién decía, Martín Lustó, el próximo gobierno. ¿Usted quién quiere que sea el próximo gobierno? ¿Quién le gustaría que sea, de toda la oferta que hay, el próximo presidente o el próximo espacio político que gobierne? Y yo estoy en un espacio que se llama UNEN. Sí. Y creo que para refundar ciertas cuestiones principales del Estado, uno de los elementos fundamentales, que no solo tienen que ver con lo público, sino con la cultura que generamos, es un Estado honesto. Un Estado honesto que no esté cooptado ni por corruptos, ni por gente que no sea idónea, ni por empresas, ni por intereses foráneos, ni por un partido, ni por una facción de un partido. Ahora, lo primero que me gustaría antes de decidir o de preguntarme quién tiene que ser el presidente es cuál es el sistema político con el que tenemos que funcionar. Y yo creo que una de las peores herencias de estos últimos años es un sistema político muy desequilibrado. Yo lo vivo en el Congreso, no se puede discutir nada en el Congreso. Nada. Nada. No se puede mejorar ni lo que los kirchneristas saben que merece ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos los votos, entonces no lo queremos ni discutir. Fuera del micrófono reconocen las falencias. Cuando se enciende el micrófono no quieren cambiar una coma de ningún proyecto y no quieren tratar ningún proyecto que ellos no hayan traído. Someten al Congreso. Ahora, ¿por qué eso funciona? No porque la presidenta sacó 54%, porque en las democracias alguien puede sacar el 54%. Yo lo que creo es que el problema es una oposición que saca 17%. Claro. Porque entonces pasan varias cosas. Si no tengo una oposición potente, no puede haber disidencias ni dentro del gobierno, porque uno puede tener disidencia dentro del gobierno cuando crece la oposición, claro, porque toma otra postura y dice, ojo, porque ellos nos están comiendo votos. ¿Por qué? Diciendo las cosas correctas. Entonces, si eso no existe, si eso es irrelevante, entonces adentro del gobierno no hay crítica. A los empresarios les pasa lo mismo. Es decir, un empresario va a ir a hablar con un candidato que sacó 17%, ¿para qué? Entonces lo que hace es ir a hablar con el gobierno para conseguir las cosas que necesita. Y en ese conseguir las cosas que necesita, lo primero que hace es que le miente al gobierno, le dice, sí, está todo bien. Entonces, después de ese paso en donde la oposición es irrelevante, los empresarios no dicen la verdad cuando hablan con funcionarios públicos, lo que ocurre, y no hay discusión interna, lo que ocurre es que el gobierno dice, bueno, ¿quiénes son los únicos que dicen algo distinto a lo que sostengo yo? Los medios. Y entonces discute con los medios. Y así es muy difícil construir cualquier cosa. Entonces yo te diría, yo quiero que sea un presidente de mi espacio, pero lo que estoy seguro de que quiero que ocurra, inclusive más que eso, es que el sistema se reequilibre. Y el sistema se va a reequilibrar cuando haya un peronista y un no peronista en el balotaje. Y esto no es una crítica al peronismo. No estoy diciendo con esto que no, porque no puede... No, el sistema va a funcionar de manera más virtuosa el día que haya un candidato peronista en el balotaje y un candidato no peronista. Y que el que gane y tenga la presidencia, pero que el que pierda tenga 10 gobernaciones, 120 legisladores. Entonces vamos a empezar a discutir otra vez de otra manera. Yo creo que eso es fundamental. Y si no lo entendemos, vamos por mal camino. Recuperar la posibilidad de alternancia democrática. ¿Qué tiene algo de cierto la consigna Patria o Buitres? ¿Usted qué cree de esa consigna? Nada. No tiene nada de cierto. Nada. La presidenta ayer, incluso hablando de un ataque externo contra el gobierno, porque tenemos un modelo virtuoso y nos quieren. ¿Usted no cree que en eso no hay nada de verdad? Yo creo que los buitres son una desgracia para el sistema financiero internacional, son una desgracia para el mundo, pero la verdad es que cuando yo veo que la consigna Patria o Buitres se usa para acusar a los sindicalistas, para acusar a los empresarios, para acusar a la oposición, digo, la verdad que me parece que nos faltan matices, porque, por ejemplo, ahora cuando discutamos en el Congreso, casi toda la oposición ya anticipó que el proyecto es malo. Sí. Entonces, que todos son buitres. Los únicos que no son buitres... Lo ha dicho Capitanich, que están financiados por los buitres. Sí, bueno, pero ya Capitanich iba a decir que roza lo ridículo, pero me parece que lo camina por encima lo ridículo. Entonces, la verdad es que no creo nada de esa consigna. Creo que
son tan peligrosos los dos extremos sobre los cuales se suele mover Argentina. Es decir, el extremo de endiosar al mercado, ¿sí?, y de no cuestionarlo es muy malo. Entonces, a mí me molestan tanto ciertas cosas de los 90 como me puede molestar Macri cuando dice hay que pagarle como dijo Griesa. Porque yo creo que Argentina terminó en una situación de debilidad, claro, pero tiene que fortalecerse para negociar fuerte. Para negociar fuerte, pero para negociar. Y del otro lado tengo un espacio que, con tal de privilegiar su relato, niega su propia impericia. Y hago una prueba contrafactual. Digo, si el fallo de Griesa es un desastre, que yo creo que es, si Argentina tuvo apoyo de 100 y pico de países, si los parlamentarios británicos nos apoyaron, si la ex número 2 del Fondo Monetario, si Estados Unidos nos apoyó, si Francia nos apoyó, si Brasil nos apoyó, si México nos apoyó, ¿por qué perdimos? Campeones morales, somos campeones morales. No, algo mal tenemos que haber hecho, si están todos de acuerdo con nosotros, pero perdemos. Martín, usted ha sido muy amable. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Hablando de corrupción y por qué nos va mal, bueno, Diego Leuco va a plantear una nueva, o por lo menos una no muy conocida, de don Amado Vudú. Es otra causa de Amado Vudú, está siendo investigado también en la justicia y vuelve a estar en el centro de la escena porque, claro, tiene que ver con este proyecto que mandó el oficialismo del pago local de la deuda. De hecho, la primera placa es el primer artículo del proyecto, es el primer artículo el que leyó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y es el que precisamente más enoja a la oposición. ¿Por qué? Porque el artículo 1 del capítulo primero de la ley del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina dice justamente que en ejercicio del poder se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010. Claro. Lo que dice la oposición, primero desde lo político y a partir de hoy, desde, si se quiere, lo que tiene que ver con la corrupción, es que este artículo 1 lo que está exigiendo es que la oposición aplauda de pie, esa fue la figura que usaron, lo que se hizo tanto en el primer canje del 2005, que llevó adelante Roberto Lavagna junto a Guillermo Nielsen, y en el segundo canje, el del 2010, que es el que está siendo investigado por la justicia. ¿Qué dijo hoy Graciela Camaño, por ejemplo? Que esta ley, con este artículo 1 aprobada, es más o menos lo mismo que la estatización de Chicone. ¿Por qué? Y acá es donde está la explicación. Hay una causa que está siendo investigada por el juez Ariel Lijo y por el fiscal Dilelo, la misma dupla además que investiga la causa Chicone, y que también está siendo investigada por la justicia rusa, gracias a que un banco también hizo una denuncia de operaciones sospechosas, y como suele ocurrir en estas causas, a veces la justicia de afuera trabaja más rápido que la justicia de adentro. Están investigando a el entonces ministro de Economía, Amado Vudú, porque en el canje del año 2010 se sospecha que pudo haber incurrido en el delito de tráfico de influencias. Sí. ¿Por qué? Porque habría coordinado, y la prueba más importante de esto es una serie de mails que Vudú se intercambió con uno de los socios de esta consultora llamada Arcadia, las maneras, el modo, las indicaciones de cómo el Estado argentino iba a renegociar la deuda. Claro. ¿Cuál es el problema de esto? En realidad no es uno, sino son varios. El primero es que esta consultora Arcadia, además de hablar con el ministro de Economía encargado de la renegociación de la deuda, era representante de los bonistas. O sea, estaba, según esta investigación, de los dos lados del mostrador. Esta denuncia, que la hicieron Pino Solanas y Claudio Lozano, dice que además podría haber existido, obviamente, la utilización de información privilegiada. Claro. Porque ¿cuál es la operatoria que se está investigando? Había un montón de bonos que estaban defolteados, que valían muy poco. Claro. Entonces hubo algunos bonistas, cree la justicia, que representados por esta consultora, que compraron esos bonos defolteados, sabiendo, esos bonos que valían cero, pero ni siquiera sabiendo, con la certeza, claro, con la certeza absoluta de que Argentina iba a ofrecer una nueva renegociación de esa deuda. Claro. ¿Por qué con la certeza? Porque según investigan, fue la propia consultora la que le dijo a Vudú cómo tenía que ser el canje. No es ni siquiera, o sea, según esta investigación, no es que el ministro de Economía les avisó. Le avisó, che, directamente el ministro de Economía obedeció la forma que sugería esta consultora. La consultora Arcadia, por supuesto, lo niega rotundamente, sí, lo ha dicho incluso en los medios. Ahora, lo cierto es que, insisto, lo está investigando la justicia argentina y la justicia rusa. También los están investigando a Hernán Lorenzino, por supuesto, claro, que era uno de los hombres que también se encargó de la renegociación, y a Diego Bocio, porque un hermano de Diego Bocio tenía también vinculaciones con esta consultora Arcadia. Entonces, los problemas son varios.
obviamente ya la oposición pidió que se diera a conocer la nómina de estos tenedores de bonos, de quiénes fueron aquellos que ingresaron al canje en el año 2010, para tener esa información, que obviamente es muy útil. ¿Qué te parece? A ver, ¿quiénes son los dueños ¿A quién le avisaron de estos bonos? ¿Quiénes en su momento compraron bonos baratos sabiendo que esos bonos iban a valer muchísimo más? Muchísimo más. No es algún porcentaje más, sino muchísimo más. Obviamente el gobierno esto no lo ha dicho nunca, jamás ha mostrado esa nómina, y lo más probable es que si se aprueba esta ley con este artículo 1, que de alguna manera ensalza esos dos canjes, nunca ocurra. Muchísimas gracias, Diego. No se vaya, enseguidita nomás vamos a conversar con el gobernador José Manuel de la Sota. Está el Momo Venegas, el titular, el representante de la UATRE, pero también uno de los hombres fuertes de la CGT, que pasado mañana lanza un paro nacional en muchísimos reclamos que vamos a recordar ahora. Está Julio Bárbaro, está llegando también un dirigente peronista que no se calla absolutamente nada. Enseguidita vamos a hablar con José Antonio Díaz y este paso hacia adelante en la crisis económica que da el gobierno y, por supuesto, lo que tiene que ver con el cierre de las exportaciones que nos ha prometido Carlos González Prieto. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, muchas gracias por venir, gobernador. No, muchísimas gracias, Alfredo. Básicamente, le quiero preguntar una pregunta similar que le voy a hacer a todos, porque me interesa saber cuál es la caracterización político-ideológica que se puede hacer del gobierno de Cristina. Vienen amigos suyos de Brasil, donde usted ha trabajado bastante allí como embajador, le dicen, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la caracterización? ¿Qué tipo de gobierno es el que hoy está llevando adelante Cristina desde lo ideológico? Inepto. Inepto, no es una categoría ideológica. Pero es la característica más importante que tiene el gobierno, lamentablemente. Y continúa en la ineptitud y continúa equivocándose. Frente a la crisis de la industria cárnica, volver a cerrar la exportación de carne, como acaban de hacer, es trabajar para el despido, es trabajar para que haya cada vez más trabajadores sin trabajo, más frigoríficos cerrados. Desde que Kirchner prohibió las exportaciones de carne y aplicaron la alícuota del 15%, 136 frigoríficos se han cerrado en la Argentina y más de 10.000 trabajadores de la carne perdieron su empleo. Yo he perdido 2 frigoríficos hace 30 días. Uno en Huica, Renanco. Claro, y otro en la ciudad, cercano a la ciudad de Córdoba. Sí. Y esos son 600 puestos de trabajo. Y la solución que tienen es volver a cerrar la exportación de carne. Esto es no pensar, es no tener idea. Brasil hoy es el primer exportador mundial de carne. Un día le pregunté al doctor Meirelle, que era el ministro que hizo esta revolución en Brasil, ¿qué hizo usted? Lo mismo que hacían los argentinos y dejaron de hacer, me dijo. Ahora, si este gobierno escuchara y no fuera autista y no resolviera en soledad y en el aislamiento en que trabaja, lo menos que podría hacer es darse cuenta que si a todos los productores ganaderos y a la industria cárnica le garantizamos en el mercado local los precios internacionales de los llamados cortes nobles, de los cortes de los cuartos traseros del animal, que son los que se exportan, que tienen que valer igual en todo el mundo. Un bife chorizo vale igual en Roma, en París, en Nueva York o en Puerto Madero. ¿Por qué tenemos que subsidiar al que está dispuesto a pagar 50 o 60 dólares un cubierto? Si los precios en el mercado local de esos cortes fueran igual que en el mercado internacional, los cortes que comemos los argentinos, el asadito, el matambre, las cosas que nos gustan, darían a un precio que podríamos volver a tener el consumo de carne por habitante que teníamos y que hemos perdido. Me refiero a esto porque está candente y me refiero a que hoy yo veo que prácticamente todos estamos en un clima casi electoral, ¿no? Sí. Todos estamos tratando de ver qué pasa. Ahora, ¿nos estamos dando cuenta de cuál es la explosiva situación social que se está creando en la Argentina? ¿Cómo vamos a tener un año electoral? Primero, ¿cómo vamos a llegar a fin de año? Porque si sigue la recesión y crece la recesión, que cuando yo dije hace un tiempo atrás que estaba en el 1,5% respecto del mismo periodo del año anterior, me dijeron que era mucho. Ahora la mayoría de los economistas preanuncian que podemos llegar al 3% para fin de año. Eso significa suspensiones y despidos. Sin duda. Mi provincia, que es una provincia industrial, productiva, ya tengo 3.000 suspensiones rotativas. La industria automotriz, toda. Nosotros habíamos lanzado líneas de crédito para alentar el consumo, para que no se nos caiga la demanda y no tener desempleo. Me han notificado que una de las grandes empresas fabricantes de automóviles de Córdoba
acaba de notificarle al Banco de la provincia de Córdoba que lamentablemente no va a poder seguir aceptando la línea de crédito que le dimos, que le hizo vender 1000 autos en 2 meses, en un mes y medio. ¿Por qué? Y porque van a tener que exportar la totalidad de lo que tienen, porque no tienen dólares para importar autoparte, porque no van a poder seguir vendiendo el mercado local con esta diferencia de tipo de cambio. Todos sabemos en la Argentina que cuando la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo sobrepasa el 30%, hay despelote. Seguro. Y la economía se complica enormemente. Y acá tenemos inflación y nadie hace nada por pararla. Siguen emitiendo. Van a emitir 140.000 millones de pesos en el segundo semestre. ¿Con qué respaldo? Ninguno. De pechito nomás, de prepo. Y si a esto le sumamos el hecho de que cada vez el consumo cae más, y las provincias desfinanciadas, ¿cuántas provincias andan buscando una letra, algo para poder pagar sueldo? No para hacer obra. La mayoría, lamentablemente, tiene obra cero, no hambre cero, como hizo Lula en Brasil, obra cero. Y es función de los gobiernos hacer infraestructura, carretera, escuelas, hospitales. Y sin embargo, hoy la mayoría a gata puede cumplir con los servicios más elementales. En este panorama, ¿cuál es la respuesta de este gobierno? Echarle la culpa a la oposición. La culpa de la inseguridad no la tiene el gobierno, la tienen los ladrones, los asaltantes, los delincuentes. O las provincias, dijo Capitán. La culpa de la inflación la tienen los empresarios. La culpa de la caída de consumo, no sé a quién se le echarán, sí. Pero este es un gobierno que es irresponsable. No lo digo peyorativamente, lo digo en el término de la palabra exacta. Que no se siente responsable de las cosas que están ocurriendo. Y yo quisiera que este gobierno termine bien, termine su periodo constitucional, no en medio de un conflicto social que comienza el jueves, porque los muchachos de la CGT no les gusta ir al paro, no tienen más remedio, no hay con quién hablar. En un país donde no hay diálogo, no se vive en democracia. La democracia no es solamente votar cada 4 años o cada 2 años. Es sentarse a debatir, a compartir, acostumbrar a respetar cuando uno piensa distinto y acostumbrarnos a coincidir. No es malo coincidir, es bueno coincidir. Acá es pecado coincidir. Lamentablemente hoy la sociedad está en blanco y negro, no hay grises. Yo los otros días dije, es bueno que la presidenta haya mandado este proyecto de ley de los fondos buitre al Congreso. No dije que el proyecto fuera bueno. Que era bueno que lo haya... Era bueno que lo mande, como hubiera sido bueno que mandara el acuerdo con el Club de París, como hubiera sido bueno que mandara todo, porque la Constitución dice. Lo lamentable es que también hay cierta oposición que dice, nosotros no nos vamos a sentar a discutir. Entonces, si tenemos un gobierno autoritario que hace las cosas por sí mismo y tenemos cierto nivel de oposición irreductible, que ni siquiera quiere hablar, ¿qué dice el ciudadano? ¿Qué país me espera? ¿Quién va a construir la paz de mi país? Porque hoy lo que nos está faltando es paz. Hoy nos está faltando convivencia. Estamos a un tris de enfrentamientos familiares, personas que ya no se saludan por pensar distinto. Y esto es culpa de la mala política. Perón decía, el pescado se pudre por la cabeza. Entonces significa que la responsabilidad mayor la tiene quien gobierna. Pero si la oposición no empieza a plantearle a la sociedad caminos de solución, no exigimos que el gobierno se retire ordenadamente de este mandato, ¿cómo vamos a hacer campaña electoral el año que viene entre medio de los paros, las huelgas, las pedradas, los piquetes? No va a ser fácil. El ciudadano tiene que tener la posibilidad de pensar, de analizar qué le propone cada candidato. Acá no va a darse ese clima que necesitamos los argentinos para entrar en una etapa de paz. El próximo presidente tiene que ser un presidente que sea capaz de incorporar a los excluidos de esta década, que son muchos, y que tienen tanto derecho como los que estuvieron incluidos a hacerse oír, a participar del país que viene. Necesitamos definir dónde queremos que Argentina esté en el mundo, quiénes son nuestros socios. ¿Vamos a seguir con la sociedad Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Irán? ¿O vamos a plantear Argentina, Brasil, cooperación con Europa, cooperación tecnológica con Estados Unidos, nuestro mercado del Asia-Pacífico, ser los primeros proveedores de agroalimentos del mundo, de combustibles alternativos, de minerales? Es decir, un modelo que podamos decir en los próximos 20 años, en esto hemos acordado los argentinos, para eso hacemos la paz, terminamos con las peleas inútiles entre los dirigentes políticos y nos ponemos a remangar y a trabajar todos juntos
para darle oportunidad a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gobernador, usted ya planteó la posibilidad de acercar a distintos sectores del peronismo no kirchnerista para participar en una elección interna, en unas PASO para elegir las mejores candidaturas. Tengo entendido que se está trabajando, no sé si se va a anunciar en algún momento, que participarían Sergio Massa, Adolfo Rodríguez Sá, obviamente usted. Y usted en algún momento hizo como una invitación a Scioli a que pegara ese salto, a que se animara. ¿Cree que eso es posible aún o que Scioli ya ha decidido tomar, digamos, la esperanza de ser el candidato de Cristina? Yo no me doy por vencido ni a un vencido, como decía el más fuerte. Yo quiero realmente que el peronismo vuelva a recuperar su esencia y que salga del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es un engendro que se termina el año que viene. Que hoy sigue gobernando en ausencia del peronismo. Porque esto es chavismo, no es peronismo lo que está hoy comandando la Argentina. Ahora, Scioli ha manifestado muchas veces su incomodidad respecto de la manera de actuar del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de muchos de sus funcionarios que no ahorran calificativos desdorosos para llamarlo. Pero también hay muchos gobernadores que se dan cuenta que acá crece la pobreza, crece el desempleo y las suspensiones, como lo ha dicho la Iglesia a través del Colegio Episcopal. Crece la inflación y crece la recesión. Y nadie puede estar ciego frente a esto. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Echarle la culpa a cualquiera. Soluciones ninguna. Por ineptitud, esa es la calificación ideológica. El gobierno nos hace daño no porque quiera, sino porque no sabe. Y lo grave es, como usted lo planteaba en el comienzo del programa, no se deja ayudar. Y no se va a dejar ayudar. Ahora, si nosotros podemos, que muchos gobernadores que hoy han estado gobierno dependientes por la situación financiera de sus provincias, se den cuenta que en estas circunstancias van a terminar perjudicando a sus propias provincias, se van a perjudicar ellos como gobernantes, porque yo gobierno, Scioli gobierna, Scioli tiene que estar viendo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, está viendo que la situación social está explosiva, está viendo, como la veo yo, que cada vez tenemos más demanda social, de ayuda social, porque cada vez son más los que quedan excluidos de la producción y del consumo. Entonces, la responsabilidad nos tiene que llevar a todos, primero a exigirle al gobierno que cambie. No creo que cambie, no ha cambiado hasta ahora. Un gobierno que no quiere hablar con nadie difícilmente cambie, pero sí ir preparando a la sociedad para que sepa que esto no es culpa de los fondos buitre lo que está pasando. Esto ocurre en la Argentina porque este gobierno no tuvo ni un programa de desarrollo económico ni un programa de estabilidad monetaria, ninguna de las dos cosas. Y siempre se gobernó solo con la urgencia. Ahora, hoy uno ve las últimas encuestas. Hoy hablé con Mariel Fornoni de Manager and Fit, que no es una encuestadora que trabaje para el gobierno. Ella me contó que Cristina ha crecido 6 puntos en intención de voto o en imagen positiva, para decirlo con mayor precisión, producto de este enfrentamiento con los buitres, del 26 saltó al 32, y ella dijo, y yo coincido, que sigue conservando la centralidad de la política. Hoy Cristina es el eje de la política argentina. Le pregunto, es la presidenta si coincide, de la República. Claro. Sí, pero hubo otros presidentes de la República, como de la Rúa, por ejemplo, que aún con el cargo no lograban ni siquiera generar una agenda de iniciativa. En este caso... De la Rúa fue el símbolo del fracaso de alguien que supuestamente se había preparado para gobernar y cuando llegó dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pero usted dice que la centralidad de Cristina es por la investidura, es por el rol. No me cabe duda, no me cabe duda. ¿No le ve condiciones, digamos, de conductora? No, no porque el país está como está. Y la principal responsabilidad es de ella. Y lo digo con todo respeto, pero creo realmente que ha gobernado mal y que sigue gobernando mal y que no tiene un equipo al lado que garantice que tenga el mínimo de gobernabilidad necesaria para salir de una crisis tan grave como la que estamos viviendo. La crisis no es solamente las tapas de los diarios, las denuncias de todos los días, que eso agrava el mal humor. Por supuesto. Porque cuando uno tiene un presidente procesado múltiple, Un vicepresidente procesado múltiple, por un lado es un bochorno, claro. Por otro lado es auspicioso porque uno dice, bueno, la justicia no va a permitir la impunidad, claro. Y es bueno que así sea. Yo creo que los argentinos hemos logrado algo importante en estos años. Hemos logrado todos
que los torturadores y los asesinos que crearon el terrorismo de Estado hayan sido enjuiciados. Sí. Pero ahora hay que lograr que los corruptos y sus testaferros y los corruptores también sean enjuiciados. Porque para la etapa nueva que vive la Argentina, cuando en una sociedad no hay culpables, todo el mundo está bajo sospecha. Y no se puede construir un país nuevo con dirigentes bajo sospecha. Es necesario que los responsables se haga justicia con ellos y que aquellos que no tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido en todos estos años puedan decir: estamos en condiciones de reconstruir el Estado y de llevar adelante un proceso de unión nacional. Gobernador de la Sota, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. No, gracias, Alfredo. El gobernador de la Sota hablaba de más inflación, de más recesión, de los problemas económicos. Justamente José Antonio va a poner en su columna editorial esto de dar un paso cada vez más hacia la crisis, ¿no? Exactamente. A veces uno duda. El gobierno hace esto porque quiere provocar y finalmente generar un caos social que finalmente justifique su salida del poder y encuentre obviamente buitres locales, claro, que contribuyan a victimizarse, o realmente es simple incapacidad. Yo diría que más allá de consideraciones más o menos dramáticas, Alfredo, tenemos dos situaciones graves. Una es la economía real. La economía real, ahí vamos a mostrar una placa. El PBI hasta esta altura del año ya cayó 2%. Ya cayó el 2%. La proyección, obviamente, respecto al consumo es muy alta, pero ya perdió el 8%. La inflación está entre 38 y 40%, aunque si vemos qué representa esta dolarización en el mercado, por ahí es más incluso. El gasto social creció también, 33%, es decir, debajo de la inflación. La devaluación hasta ahora en el año fue el 25,4, 25,5% en el año. Ya, cuando algunos especulan con la próxima devaluación, a ver si es antes de fin de año, es antes de que finalice el mandato de Cristina, ¿cuánto? Y ya dijimos el último número, el INDEC lo confirmó, hay 200.000 puestos de trabajo menos. Esa es la economía real. Claro. Es muy desagradable ver los tuits de Cristina que reivindica dos aspectos de su gestión. El autoabastecimiento energético, este año vamos a importar 15.000 millones de dólares, y la inclusión social. No voy a abundar porque hoy varios se refirieron a eso. Está el dólar sin techo, que por ahí nos entretiene, dramatiza un poco más la cosa. Cuando se amplía la brecha con el dólar, es decir, hoy estamos en un 70%, el blue en 14 y pico y tenemos el oficial en 8,40 y pico, en realidad subido intencionalmente por el Banco Central, no es un movimiento del mercado simplemente, avalado por el Banco Central. Este dólar sin techo implica una brecha de 70%. En la brecha del 70% se empieza a discutir, o es el dólar atrasado o es una inflación descontrolada. En algún momento hay que acercar los dos valores, y esto es lo que prometió en un momento Fábrega y el propio ministro de Economía, Axel Kicillof. Llevamos perdidas reservas en pocos días de agosto, 370 millones de dólares. Lo que se había parado se volvió a reactivar. Y las proyecciones del dólar para fin de año son 10, 15, 16, cualquier cosa. Lo cierto es que esto genera un clima más recesivo, porque caen las exportaciones, porque obviamente las exportaciones se minimizan, las importaciones se aceleran y todos pujan por sacarle dólares al Banco Central. Es una corrida contra el peso y contra las reservas del Banco Central. La mala noticia de la soja, que ya la comentamos últimamente, ahora se calcula que
perderíamos unos 4.000, 5.000 millones de dólares como producto de esta proyección a la baja, sobre todo, del precio de la soja. Con todo esto, la principal preocupación del equipo de Kicillof, cuando asumió Kicillof, el objetivo era bajar la inflación a toda costa, aún con recesión. Claro. Esta era la orden que bajaba a todos los funcionarios. Sí, esa era la estrategia. Esa era la estrategia. Ahora es cómo llegar al fin del mandato sin tener que hacer una máxima devaluación en el camino. En ese punto estamos. Y aunque resolvamos la devaluación, no vamos a resolver el problema social que ya tenemos encima, ¿no? Ni hablar a partir del jueves, ¿no? La verdad que es increíble. Tengo un amigo periodista que dice que manejan la tasa como si fuese la hornalla de la casa, suben, la bajan, claro. Generan un nivel de desconfianza, actitudes espasmódicas que demuestran una mala praxis y una irresponsabilidad, como recién decía el gobernador de la Sota, que la verdad que mete miedo porque todos estos indicadores, uno quisiera decir todo lo contrario. Bueno, estamos marchando tranquilamente, serenamente, se van a ir cumpliendo lentamente los pasos institucionales, ya faltan 350 días para las PASO, empiezan a perfilarse las candidaturas, hay gente en el exterior que quiere invertir por vaca muerta, porque somos y tenemos que ser una potencia agropecuaria, entonces de esa manera uno puede transmitir tranquilidad, ya va a pasar, queda poco, la presidenta se va... Pero no se puede decir eso porque esa no es la realidad. Los números que ha mostrado José Antonio recién absolutamente hacen una radiografía exacta de la economía real. No es la que está en los libros que lee Axel Kicillof, no es la que está en los libros. Es increíble. Pero y genera intranquilidad. Me parece que la palabra de Lustó es clave. Que todo lo contrario que debe generar la política económica de un país. La gente tiene incertidumbre, no sabe qué medidas va a tomar el gobierno, no sabe cómo va a llegar a fin de año. Esto es un problema político grave, aparte de económico, ¿no? José Antonio, muchísimas gracias. Gracias. No se vaya, ya le dije que está el Momo Venegas, vamos a hablar de todo esto, pero traducido a la vida de los trabajadores, a la vida de los trabajadores sindicalizados, de la CGT, de este paro que se viene pasado mañana, que es un paro contundente, aunque vamos a analizar también la ausencia, por lo menos por ahora, así lo ha anunciado el titular de la UTA, de parte del paro, que no van a estar apoyando el paro, es decir, que va a haber colectivo. Vamos a conversar de eso y de varios temas más, pero la posibilidad de escuchar esto del cierre de las exportaciones de Carlos González Prieto y luego la reflexión, un poco tomando un poco de distancia del vértigo informativo, sino acercándonos un poco más a lo conceptual, a lo profundo de las reflexiones con Julio Bárbaro. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con el Momo Venegas. Muchísimas gracias por estar aquí, Jerónimo. Enseguida vamos a charlar también con Julio Bárbaro. Recién decía el gobernador de la Sota, los dirigentes sindicales no quieren hacer paro, los obligan a hacer paro porque no tienen con quién hablar, nadie les atiende sus llamados, sus reclamos, y son varios los reclamos. ¿Cómo fue que llegaron a la decisión de hacer un nuevo paro, Momo? Bueno, esto está dentro del plan de lucha que elaboró la CGT, ¿no? Nosotros vamos nuevamente a un paro porque el gobierno no los escucha. Realmente hemos tenido medidas de fuerza, movilizaciones, hemos marchado con los jubilados, hemos entregado petitorios y el gobierno no escucha. Sigue pagándole 3.000 pesos a los jubilados, sigue cobrando el mínimo no imponible, ¿sí? Sigue, digamos, con esta inseguridad agobiante que tiene hoy el país. Y además ahora hay otro factor que es importante, la angustia que viven los trabajadores con las suspensiones y los despidos. Claro. Porque esto es angustiante. Yo me imagino un trabajador que despide en la fábrica de al lado y ¿por qué no lo van a despedir a él en el futuro si este gobierno no genera, digamos, puestos de trabajo, no tiene una mirada en la economía que, digamos, se refleje el crecimiento, el desarrollo de este país, no tiene políticas de Estado este gobierno. Entonces, esta situación hace de que los trabajadores tengamos que tomar medidas. Y una de las medidas es este paro, y seguramente si el gobierno sigue con esta postura de no escuchar a los trabajadores, quizás en 20 días volvamos a hacer otro plenario
y tomemos medidas más duras todavía, de más horas de fuerza, ¿no? Estaba pensando, si la idea de que la gente tiene, los trabajadores, lo planteábamos recién, tienen miedo a perder el trabajo, usted lo acaba de decir. El trabajador es una decisión muy importante adherir al paro, porque sí, se está jugando, a lo mejor tiene miedo de una represalia por parte del patrón, de la empresa. Si en esos gremios que no han adherido, bueno, por ahí tiene temor a sumarse a la huelga, ¿no? Sí, ahí hay temor, claro. Este gobierno es un gobierno que se caracteriza por apretar a los gremios, las organizaciones. Esto que pasa con la UTA es un gremio que ha venido acatando, ¿no es cierto?, y apoyando las medidas de fuerza que hemos llevado adelante, y en este momento, de hecho, no lo hace porque a lo mejor no están pagándole los subsidios a las empresas para que los trabajadores puedan discutir el salario. Claro. Y esto es una forma de apretar y condicionar a las organizaciones gremiales. Pero bueno, yo creo que va a haber un paro que va a ser muy importante en todo el país. Va a haber quizás gremios que no han adherido en las medidas de fuerza anteriores y van a adherir en esta, pero creo que, vuelvo a repetir, si el gobierno no escucha, vamos a seguir quizás con 48 horas el próximo paro, ¿no? La próxima medida de fuerza. Y quizás para la próxima haya muchos más gremios que adhieran a la medida, ¿no? Estaba pensando, Venegas, ¿de qué manera, cómo reaccionan ustedes cuando escuchan que el jefe de gabinete Capitani dice que a los partidos opositores, a los medios y a los dirigentes sindicales los financian directamente los fondos buitres? No, es una barbaridad. Yo digo, acá hay buitres que son los que compran bonos defolteados para hacer su negocio. Existen. Pero también hay buitres internos, ¿sí?, que son los que descarnan a los trabajadores, descarnan a los jubilados y a los ciudadanos en su conjunto, que es el gobierno nacional. Este gobierno que viene presionando hacia abajo, realmente acá no se avisora ningún cambio hasta fin. Felizmente falta poco para que se vayan, ¿no? En el 2015 se van. Pero digo yo, estos son los buitres internos que tenemos. Estos que no miran la pobreza. Acá tenemos 13,5 millones de pobres, 6,5 millones de indigentes, y son ellos los que lo han fabricado. No es que el gobierno anterior lo fabricó. Es este mismo gobierno, es el kirchnerismo. Y en cuanto cuando escuché que le preguntaba al gobernador qué ideología, cómo sí, lo caracteriza. Lo que sí estoy seguro que no son peronistas. Este no es un gobierno peronista. Este es un gobierno que lo puso el peronismo, pero a los pocos días de haberlo puesto el peronismo, traicionó al peronismo y desde el Frente para la Victoria enfrentaron al peronismo. No son peronistas. Este no es un gobierno que tenga como objetivo los pilares fundamentales del peronismo, que son la justicia social, para nada. Los planes sociales deberían ser un paliativo hasta que este gobierno hubiera empezado a generar trabajo. No, siguieron con los planes sociales y en vez de producir trabajo, tampoco estuve de acuerdo cuando lo escuché a este chico que es economista. A mí, Martín Lustó. Martín Lustó, cuando dijo que este gobierno entró en default y se va en default. No entró en default. Entró con un dólar competitivo de 3,10, entró con una inflación del 3% anual y con un crecimiento de una tasa del 6 y el 7%. No encontró el país en el infierno. El país estaba saliendo. En el infierno lo dejan ahora, ¿no? Es realmente preocupante. Momo, y respecto de... empiezan a aparecer ahora con mucha más contundencia, porque los jueces empiezan a moverse más, algunos casos muy fuertes vinculados al tema de la corrupción desde el Estado, ¿no? Que rozan a la propia presidenta en el caso de Lázaro Báez, que impactan fuertemente casi como responsable a Amado Vudú en 3 o 4 temas muy importantes, distinta gente allegada en su momento al propio Néstor Kirchner, están avanzando todas esas causas. ¿Qué debería hacerse respecto de eso? ¿De qué manera cree que la gente lo va a procesar electoralmente esa situación? No, nosotros creo que los que podemos hablar ante un medio tenemos que apoyar a la justicia. ¿Sí? Se tiene que terminar la corrupción. Y acá no hay ninguna duda que si el vicepresidente es corrupto, la presidenta también es corrupta, ¿no? Y que en estos hechos de corrupción no nacen desde ahora. Esto viene desde que empezó Néstor Kirchner.
Y seguramente la justicia, si siente el apoyo de la gente, va a seguir haciendo justicia. Y esperemos que los corruptos vayan presos, que se termine la corrupción. Nosotros tenemos un país inmensamente rico, Leuco. Lo que hay que ponerlo en marcha, tenemos que votar a un gobierno que tenga un proyecto de país, que es lo que no hay acá. Por eso le digo a la gente que con su voto pueden cambiar los destinos del país. Pueden transformar a este país, que hoy es una crisis agobiante, en un país que tenga una salida rápida. Porque acá lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. La consigna de este país debería ser producir, producir y producir. Esto de los precios cuidados es una vergüenza. ¿Cómo podemos estar cuidando los precios de los alimentos en un país que produce alimentos? Que sembrando los costados de los caminos de este país produciríamos más alimentos que Europa. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de votar. La gente tiene que saber que no hay que votar por votar, ¿sí? Que tiene que saber votar. Tiene que saber que con su voto es importantísimo, puede cambiar los destinos del país. Pero tenemos que votar a alguien que no sea corrupto, ¿sí? Y que tenga un proyecto de país. Hoy, de los que están como candidatos a presidente o precandidatos, ¿usted tiene ya alguna preferencia o va a esperar para tomar una decisión? Vamos a tomar una decisión más adelante. Estamos armando un partido a lo largo y a lo ancho del país. Hoy estuve en Río Negro, Neuquén, reunido con dirigentes de ambas partes. Estuvimos con el gobernador de Río Negro, nos recibió, firmamos un convenio, digamos, para cuando se trasladan compañeros de otra provincia, que migran de otras provincias a trabajar a Río Negro, que estén en blanco, que estén registrados y que les solucionemos los problemas a esos compañeros. Este es un gremio que ha luchado siempre por el trabajo registrado. No es un gremio que haya trabajado a la inversa, como dice el gobierno. Nosotros fuimos los creadores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que hoy lo tiene el gobierno para pagar los sueldos de la cámpora, cuando antes estaba para pagar el fondo de desempleo de los trabajadores, para alfabetizar a los trabajadores, para capacitarlos en las distintas actividades del sector agropecuario, ¿no? Que es donde ponemos la mano de obra nosotros. Jerónimo Venegas, muy amable. Muchísimas gracias por venir. Al contrario. Enseguida vamos a conversar con Julio Bárbaro. Pero bueno, hablando del tema del campo, el cierre de las exportaciones, la carne, la leche. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, la agenda agropecuaria, agropolítica, conmocionada por esta noticia, ¿no? Que tiene que ver con el cierre de las exportaciones de carne y de lácteos, que en realidad es parte del relato. Te voy a contar por qué, porque después las terminaron abriendo en el mismo momento en que anunciaban en la Secretaría de Comercio Interior, donde está Augusto Costas, reemplazando a Moreno, que cerraban las exportaciones de carne y que cerraban las exportaciones de lácteos. El ministro Carlos Casamiquel y Débora Giorgi estaban abriendo el mercado de carnes en Rusia, en la misma hora, en el mismo momento. Pero decía, ¿por qué es parte del relato? ¿Cómo llegamos a esta situación? Agarremos el caso de la carne. Mirá, acá está la placa esta. En la década ganada, bueno, para la carne no fue claramente una década ganada, 12 millones de cabezas se perdieron. 135 frigoríficos menos. Ahora hablamos de estos dos grandes que cerraron, pero hay 135 industrias menos. Más de 15.000 familias sin trabajo. Pasamos del tercer puesto en el ranking como exportadores mundiales a estar últimos en el ranking. Y, como si todo esto fuese poco, con los productores y los frigoríficos con quebrantos. Del total que se produce en Argentina, Alfredo, solo se exporta el 5%. Por eso, la semana pasada, cuando lo llaman a los principales operadores a la reunión, Augusto Costas y el número 2, Langer, estaba allí, se sorprendieron porque dicen, si estamos exportando el 5%, cerrando las exportaciones, no se mueve la aguja, porque ya el mercado lo forma el mercado interno. Entonces ahí Landgraf le dice a los que estaban en una reunión muy cordial que fue, que en realidad era un golpe de efecto, que iban a permitir exportar, pero que tenían que anunciar eso. De hecho, el viernes cargaron un barco con cuota Hilton y hoy se distribuyó en agricultura la cuota Hilton para que exporten los frigoríficos. Es decir, es parte del relato. Con respecto a los lácteos, ¿qué dijo Costa? Los voy a dejar exportar solamente a $4.000 la tonelada. Si en el mundo está a $2.700 la tonelada de leche en polvo, es lo mismo que no dejarlos exportar. Al otro día se desdijo y
dio para atrás con la medida, pero no se fija en lo que realmente distorsiona el precio, que es los tamberos cobrando 3 pesos con 10, los consumidores pagando 12 pesos por litro de leche y los supermercados, que es con quien siempre hablan, siendo los que más tajadas sacan en este negocio. Y por último, Alfredo, la semana pasada hablábamos de un informe de la Comisión de Enlace y las entidades de productores, de APRESID y ACREA, respecto a el maíz que está en quebranto. Ahora, un informe del mismo Gobierno Nacional, esperemos que no lo echen a Reinaldo Muñoz, un economista del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, reconoce el informe que para el caso del maíz los números no cierran, especialmente en campo arrendado. Dice que va a haber menos producción, básicamente porque se trabaja a pérdida. Carlos, muchísimas gracias, muy amable. No se vaya, vamos a reflexionar de todos estos temas con Julio Bárbara. Usted sabe que no se calla, que reflexiona profundamente, que tiene una mirada realmente provocadora desde lo intelectual. Vale la pena escucharlo. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de escuchar con tranquilidad las reflexiones de Julio Bárbaro. Bueno, la primera me ha gustado esa pregunta que estuve haciendo a lo largo del programa, porque cada uno me ha dado una respuesta distinta y son todas enriquecedoras desde lo conceptual. ¿Usted cómo definiría ideológicamente al gobierno? Yo creo que es un gobierno pragmático que le dio un pedazo de poder al progresismo. Punto. No le dio un espacio real, Digo, no le dio parte de la concepción ideológica. Es un gobierno provincial bien concreto que tomó a la progresía y le dio un lugar. Y la progresía le dio una defensa ideológica, sin que el gobierno haya cambiado nada, Alfredo. Cuando uno toma la estructura del gobierno, es una estructura conservadora de derecha. Sí. Ahora, después te venden carta abierta, página 12, una defensa como si fuera... Es decir, que lo único que tiene es que le dio un lugar al progresismo. A un progresismo, entre comillas, que sabemos de qué se trata. A mí lo que me aterra hoy es este hecho de que ellos planteen patria o buitre, como que la diferencia con el gobierno es traición a la patria. Muchachos, ya está, llevan 11 años, una mediocridad atroz, un fracaso donde lo miren. Y en el fondo, Alfredo, esta reformulación de la deuda es contra Néstor Kirchner, porque el que acordó fue Néstor Kirchner, no fueron gobiernos pasados. Sobre el acuerdo de Néstor aparece Cristina inventándole la plana. En ese plano y también en el plano desde el punto de vista de caracterizar al gobierno, todo el tiempo se planteaba que este era un gobierno desendeudador y resulta que va a terminar siendo un gobierno defolteador. O sea, también en ese capital simbólico que había sido desendeudar a la Argentina, que eso fue cierto, la renegociación que hizo en su momento la Baña con Nielsen y todo, finalmente también eso se destruye. Y la idea de la Corte Suprema que plantea Néstor Kirchner no es la de Zaffaroni, es una idea un poquito más amplia. Quiere decir que todo aquello que Néstor... Yo digo porque yo era parte de ese gobierno y decía, salimos del miedo a la deuda, salimos del miedo al estallido del dólar, del miedo a la inflación y tenemos justicia. Todo eso fue desarticulado. Y entonces vos te encontrás con que es un final absolutamente antidemocrático. Es decir, esto que te plantean que es patria o buitre, señor, pienso distinto al gobierno. Cuando prendo a Capitanich y me dice que si pienso distinto estoy con los buitres, digo, este me obliga a la imbecilidad. Digo, esto es una ofensa, ¿o no? Cuando hoy lo veía en la biblioteca hablar a Zaffaroni, a Tayana, personajes que los conozco, Naranjo, ¿no? Y entonces, hoy estamos con ellos, este estalinismo mediocre que nos formula. Por eso, el sueño es que el gobierno que venga sea de UNEN, de Macri, de Massa, de la Sota, sea primera minoría, esté obligado a negociar y tenga voluntad de hacer un gobierno de coalición. Porque la política, Alfredo, transita por el diálogo y la antipolítica del gobierno por la fractura y el resentimiento. Estaba pensando que, por lo menos Jorge Tayana,
digamos, yo también coincido en que es una locura plantear patio o buitre como si fuese la dicotomía de la época. Es una verdadera locura antidemocrática, coincido. Pero por lo menos, digo, Tayana tuvo un par de años en cana, estuvo preso, claro, sí. y se integró. Zaffaroni es un cara y dura. Capitanich. Bueno, pero Capitanich era más joven, viene de una historia, pero Zaffaroni es un cara dura. Es decir, el problema es que el gobierno degrada a las personas que utiliza, porque el personalismo de Cristina es tal que todo lo que está abajo es la nada. Vos fíjate, Alfredo, que los candidatos que aparecen son multitud. Cuando el gobierno tendría solo a Scioli y por ahí a Randazzo. Claro. El resto no existe. Pero la retirada, es decir, la idea de que la presidenta se va a retirar con un partido es un cuento chino. Cuando te dicen que sigue siendo centro del poder, Menem se fue igual, Alfredo. Menem se fue ganando la elección. Claro. Ahora, el oportunismo, ¿qué porcentaje de oportunismo tiene este gobierno? 80%. Cuando el gobierno que viene captura a ese oportunismo de gobernadores, de intendentes, de sindicalistas, el 20% que queda son partidos de gobierno hechos en base a la prebenda, no a la idea. La idea es solamente una justificación de la prebenda, Alfredo. Estaba pensando respecto del tema de... bueno, aquí dijo el Momo Venegas que no era un gobierno peronista, usted dice que le ha dejado una parte, un lugar del poder a la progresía. El propio de la Sota también habló de chavismo, ¿no? ¿Es una forma de caracterizar al gobierno también mostrarlo cerca del chavismo? Digo, por los logros económicos, entre comillas, por la falta de logros o por algunos récords, como el tema de la inflación, como el tema de la recesión, parecerían algunas cosas bastante similares, digo, más allá de las distancias que hay que decir, ¿no? Alfredo, se eligió Venezuela como un espejo. Cuando ese espejo estalla, cuando queda dividida al medio, llena de odio y sin futuro, nosotros empezamos a mirar de otra manera a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Bolivia y a Perú, Claro. que manejan sus inflaciones, pero además manejan sus diálogos políticos. Es decir, la idea de Venezuela no la puso la gente, la pusieron ellos. Y la Venezuela de Chávez tenía locura con talento. La Venezuela de Maduro, digo, queda la demencia y el talento está en discusión. Me parece que esa soberbia de los que se creen dueños de la verdad. Después si es peronismo o no, yo creo que ya el peronismo está superado hace rato. Después de Menem y de Kirchner, ¿qué voy a explicar yo qué es el peronismo? Son 2 décadas perdidas en nuestro nombre y también en nuestro nombre. Es decir, que ni Menem ni Kirchner lo fueron, está bien, pero eso no rescata al peronismo, también lo lastima. Digo, el no peronismo está como obligado a construir opciones. Pero, Alfredo, no debatimos política. No discutimos la concentración económica, no discutimos realmente cómo estructuramos una sociedad. Es una burocracia que se apropió del Estado y enfrenta a los sectores productivos. Entre la burocracia improductiva y el agro, por ejemplo, vos fíjate que el gobierno del juego y la tragamoneda confrontaba con la soja. Es decir, es toda una ideología del burócrata, estalinista, porque además persigue al que piensa distinto. Digo, me parece un final triste, muy triste. Y la gente, ¿qué nos pregunta por la calle? A todos. Esto se acaba, pero es mucho tiempo el que queda hasta el final. Y todos queremos que dure, pero que no agonice. Y la duda que a vos te queda y me queda a mí es si el tiempo que falta no es el tiempo de una agonía oficialista, con un discurso que en el relato es maravilloso y una realidad que es puro dolor y fracaso. Sí, ojalá reflexionen sobre este tema porque es simplemente tirarse tiros en los pies, victimizarse. Yo la última pregunta, Julio, usted supo ocupar ese lugar. Hoy se supo que Teresa Parodi, en el Ministerio de Cultura, digamos, ahora Ministerio, de todas las facturas que andan dando vueltas y que no se han pagado de los artistas que hace 8 meses que no cobran, ella se hizo cargo del ministerio y se pagó una factura de $1 millón que le debían a Teresa Parodi. No sé cómo calificar una cuestión de esas características viniendo de una artista como ella, ¿no? Todo lo que analicemos del gobierno, Alfredo, todo,
pasa primero por una gran facturación para el sector oficialista. Y esta es la excusa central. Y luego viene el resultado para los humildes. Digo, me parece que es de un dolor y de un fracaso, porque hay una cosa, Alfredo, que siempre, que no falla. Donde la obsecuencia sustituye al talento, la alcahuetería siempre es corrupta. El talento es otra cosa, es un proyecto y un sueño de ser un país. El aplauso es para llevarse unos pesos, si no, ¿para qué? La obediencia es corrupta en esencia, Alfredo. Julio, muchas gracias como siempre, gracias por sus reflexiones. Le recomiendo que no se vaya porque Cecilia Lucía Puig en Líderes, el programa que viene, va a entrevistar a José Eduardo Abadi, médico psicoanalista, médico psiquiatra, un hombre que va a analizar acerca de qué está pasando con las normas en la sociedad, qué distancia y de qué manera se pasa esa transición de la felicidad a la depresión. De todos esos temas va a conversar con Cecilia en un ratito. Así que le recomiendo que no se vaya. Y a usted lo espero el próximo martes en este programa que se llama Le doy mi palabra. Gracias.